nombres que han dejado una marca indeleble en la historia, nombres que han resonado a través de los siglos, inspirando a generaciones de creyentes. Uno de esos nombres es el de Pedro, el apóstol. Conocido como la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia, Pedro es una figura central en la fe cristiana. Pero ¿quién era este hombre antes de convertirse en el líder de la naciente iglesia? ¿Qué secretos guarda su vida que aún hoy pueden iluminar nuestro camino? En este video te invitamos a explorar la historia completa de Pedro, desde su origen humilde hasta su papel crucial en la historia del cristianismo. Acompáñanos en esta travesía espiritual, donde descubriremos no solo los aspectos conocidos de su vida, sino también los detalles ocultos y las enseñanzas que siguen siendo relevantes en el mundo moderno. Pedro, cuyo nombre original era Simón, nació en Betsaida, una pequeña aldea de pescadores ubicada en la región de Galilea. Su familia se ganaba la vida con la pesca, y Simón, desde una edad temprana, se sumergió en este oficio. Era un hombre sencillo con pocas pretensiones, dedicado a su familia y a su trabajo en el mar de Galilea. Su vida transcurría en la rutina diaria de lanzar redes, reparar barcas y llevar el sustento a su hogar. Simón era un hombre de fe, aunque quizás no lo sabía en ese momento. Su vida estaba destinada a cambiar de manera radical cuando conoció a Jesús de Nazaret. Este encuentro se produjo en un día que, a simple vista, parecía ser como cualquier otro. Simón estaba en su barca con su hermano Andrés, cuando Jesús se acercó a ellos. «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19, les dijo Jesús. Aquellas palabras resonaron en lo más profundo de Simón, quien sin dudar dejó su red y su barca para seguir al hombre que cambiaría su vida para siempre. Este fue el primer paso de Simón en un camino de fe que lo llevaría a ser una de las figuras más importantes en la historia del cristianismo. ¿Pero qué vio Jesús en él? Simón no era un erudito, ni un hombre influyente, sino un pescador rudo y directo. Sin embargo, Jesús vio más allá de la superficie. Vio un corazón dispuesto, una fuerza interior que, aunque aún no desarrollada, tenía el potencial de ser una roca firme sobre la cual se podría construir algo grande. Uno de los momentos más significativos en la vida de Simón fue cuando Jesús le cambió el nombre. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, Jesús le dice: «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Este cambio de nombre no fue un simple gesto simbólico, fue una declaración de propósito. Jesús estaba declarando que Pedro sería el fundamento sobre el cual se establecería la iglesia. El nombre Pedro proviene del griego Petros, que significa roca. Este nuevo nombre reflejaba el papel que Pedro desempeñaría como líder de los apóstoles y como la cabeza de la iglesia después de la partida de Jesús. Sin embargo, este reconocimiento no eximió a Pedro de los desafíos y pruebas que vendrían. De hecho, su nuevo nombre y responsabilidad conllevarían una serie de retos que pondrían a prueba su fe y su carácter. La vida de Pedro como discípulo de Jesús estuvo marcada por una serie de eventos que revelaron tanto su fe como sus debilidades. Uno de los episodios más recordados es el de Pedro caminando sobre el agua. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 29 al 31, se relata cómo Pedro, al ver a Jesús caminando sobre las aguas, pidió unirse a él. Jesús lo invitó a salir de la barca y Pedro, con una fe asombrosa, comenzó a caminar hacia él. Sin embargo, al sentir el viento y las olas, su fe vaciló y comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó Pedro, y Jesús, extendiendo su mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este evento es emblemático de la relación de Pedro con Jesús. Por un lado, muestra la fe audaz de Pedro, dispuesto a hacer lo imposible si Jesús lo llamaba, pero también revela su fragilidad, su tendencia a dudar cuando las circunstancias se volvían adversas.
Sin embargo, a pesar de estas debilidades, Jesús nunca dejó de creer en Pedro, ni de darle oportunidades para crecer y fortalecerse. Otro momento crucial en la vida de Pedro fue su declaración de fe en Cesarea de Filipo. En Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mientras los demás ofrecían respuestas variadas, Pedro con convicción respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión de fe fue un punto de inflexión, ya que Jesús lo elogió, diciendo que esta revelación no venía de carne ni sangre, sino de Dios mismo. Este acto de fe consolidó aún más la posición de Pedro como líder entre los discípulos. Sin embargo, a pesar de su fuerte fe y su liderazgo, Pedro también tuvo un momento de profunda caída, uno que marcó su vida para siempre. La noche antes de la crucifixión de Jesús, Pedro, quien había jurado que nunca abandonaría a su maestro, terminó negándolo 3 veces. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 62, se narra cómo, después de la detención de Jesús, Pedro fue confrontado por varias personas que lo reconocieron como uno de los seguidores de Jesús. Por miedo a ser arrestado, Pedro negó conocer a Jesús, incluso maldiciendo para enfatizar su negativa. Y justo después de su tercera negación, el gallo cantó recordándole las palabras de Jesús: Antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro, consciente de su traición, salió y lloró amargamente. Este episodio es uno de los más humanos y conmovedores de la vida de Pedro. Nos muestra su miedo, su vulnerabilidad y su dolor por haber fallado a Jesús en el momento más crucial. Pero también es un recordatorio de la misericordia y el perdón de Jesús, quien más tarde lo restauraría y le confiaría una vez más la misión de liderar su iglesia. Después de la resurrección de Jesús, se produce uno de los momentos más significativos en la vida de Pedro: su redención. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19, se relata cómo, después de haber desayunado junto al mar de Galilea, Jesús preguntó a Pedro 3 veces: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Cada vez que Pedro respondía afirmativamente, Jesús le encargaba: «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas». Esta triple afirmación de amor y compromiso por parte de Pedro contrasta con su triple negación anterior. Jesús, con este gesto, no solo lo perdona, sino que reafirma su llamado y lo fortalece en su misión. Este momento es profundamente simbólico, ya que muestra el proceso de restauración de Pedro. Su arrepentimiento sincero y su amor por Jesús son reconocidos y recompensados con la renovación de su liderazgo. Pedro pasa de ser un hombre quebrantado por la culpa a ser un pastor fuerte y comprometido con el cuidado del rebaño de Cristo. Con la ascensión de Jesús, Pedro asumió plenamente su papel como líder de la comunidad cristiana. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos muestra a un Pedro transformado, lleno del Espíritu Santo, predicando con autoridad y realizando milagros. En el día de Pentecostés, después de recibir el Espíritu Santo, Pedro se levanta y predica a la multitud reunida en Jerusalén. Su mensaje fue tan poderoso que, según el relato bíblico, 3,000 personas fueron bautizadas ese mismo día. Hechos 2:41. Este evento marca el nacimiento de la iglesia y Pedro se convierte en su primer líder. Su predicación no se limitó a los judíos, sino que, guiado por una visión divina, abrió las puertas del Evangelio a los gentiles. El bautismo de Cornelio, un centurión romano, fue un punto de inflexión en la misión de la iglesia, mostrando que la salvación estaba disponible para todas las naciones, sin distinción. Pedro también fue un defensor firme de la verdad y de la unidad dentro de la iglesia. En el Concilio de Jerusalén, que se menciona en el libro de los Hechos, capítulo 15, Pedro jugó un papel crucial en la decisión de no imponer la circuncisión a los gentiles convertidos, defendiendo la libertad en Cristo y la inclusión de todos en la comunidad de fe. Los últimos años de la vida de Pedro estuvieron marcados por su trabajo incansable en la expansión del Evangelio y su enfrentamiento con las autoridades romanas.
La tradición sostiene que Pedro viajó a Roma, donde estableció la iglesia en la capital del imperio. Fue en Roma donde Pedro escribió sus 2 epístolas, conocidas como Primera y Segunda de Pedro, que forman parte del Nuevo Testamento. Estas cartas, dirigidas a las comunidades cristianas dispersas, ofrecen enseñanzas sobre la fe, la esperanza y el sufrimiento, y son un testimonio de la profunda espiritualidad y sabiduría de Pedro en sus últimos años. Sin embargo, su presencia en Roma también lo llevó a enfrentar la persecución. Durante el reinado del emperador Nerón, los cristianos fueron brutalmente perseguidos y Pedro fue arrestado. Según la tradición, Pedro fue condenado a muerte por crucifixión, pero pidió ser crucificado boca abajo, ya que no se sentía digno de morir de la misma manera que su maestro. Esta humildad y devoción final de Pedro sellaron su testimonio y lo convirtieron en un mártir de la fe. La tumba de Pedro en Roma se convirtió en un lugar de veneración y sobre ella se construyó la Basílica de San Pedro, que hasta el día de hoy sigue siendo el corazón espiritual de la Iglesia Católica. Aunque muchos de los eventos más importantes de la vida de Pedro son bien conocidos, hay detalles menos divulgados que añaden profundidad a nuestra comprensión de este apóstol. Uno de estos detalles es la estrecha relación que Pedro tuvo con otros apóstoles, en particular con Juan. Aunque a menudo se les ve como figuras contrastantes, con Juan siendo el apóstol amado y Pedro el líder impulsivo, su relación fue de profundo respeto y colaboración. De hecho, en el libro de los Hechos, se menciona que Pedro y Juan trabajaron juntos en la predicación y en la realización de milagros, lo que muestra que su ministerio estaba marcado por una fuerte unidad. Otro aspecto poco conocido es la influencia de Pedro en la comunidad cristiana de Antioquía, una de las primeras y más importantes comunidades cristianas fuera de Jerusalén. Según la tradición, Pedro fue uno de los primeros líderes de la iglesia en Antioquía antes de trasladarse a Roma. Este hecho subraya el papel crucial de Pedro en la expansión del cristianismo más allá de las fronteras de Palestina. Además, algunos relatos apócrifos y escritos de los padres de la iglesia sugieren que Pedro tuvo una visión especial en la que Jesús se le apareció mientras huía de Roma durante la persecución de Nerón. En esta visión conocida como el Quo Vadis, Jesús le preguntó a Pedro, ¿a dónde vas? Pedro, al darse cuenta de que estaba abandonando su misión, decidió regresar a Roma, sabiendo que enfrentaría el martirio. Este relato, aunque no forma parte del canon bíblico, ha sido una fuente de inspiración para muchos cristianos a lo largo de los siglos. Luego de escuchar esta historia llena de luz y esperanza, queremos anotar 3 enseñanzas que Pedro nos deja y nos invita a practicarlas. Número 1. El poder transformador del arrepentimiento. La vida de Pedro es un testimonio del poder transformador del arrepentimiento. Su negación de Jesús fue un momento de gran debilidad, pero su arrepentimiento sincero lo llevó a una profunda renovación espiritual. En un mundo donde a menudo somos rápidos para juzgar y lentos para perdonar, la historia de Pedro nos recuerda que el arrepentimiento genuino puede abrir las puertas a una vida nueva y a una relación restaurada con Dios. Número 2. La fortaleza en la fe. Pedro es un ejemplo de cómo la fe puede ser fortalecida a través de las pruebas, aunque su fe flaqueó en momentos críticos, como cuando comenzó a hundirse en el mar o cuando negó a Jesús. Cada una de estas pruebas lo hizo más fuerte. La fe de Pedro no era perfecta, pero era perseverante. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, la historia de Pedro nos enseña a mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que Dios nos sostendrá, incluso en los momentos más difíciles. Y número 3. El liderazgo basado en el servicio. Pedro nos muestra que el verdadero liderazgo no se basa en el poder o el control, sino en el servicio y la humildad. A lo largo de su vida, Pedro demostró un liderazgo que estaba profundamente arraigado en el amor y el cuidado por los demás. Desde su papel como pastor de la iglesia hasta su disposición a sacrificar su vida por su fe,
Pedro nos enseña que los líderes verdaderos son aquellos que ponen las necesidades de los demás antes que las suyas. En un mundo donde el liderazgo a menudo se asocia con autoridad y prestigio, Pedro nos recuerda que el mayor en el reino de Dios es el que sirve a los demás. La historia de Pedro es una historia de transformación, fe y redención. Desde su humilde origen como pescador hasta su martirio en Roma, Pedro vivió una vida marcada por su amor incondicional a Cristo y su compromiso con la misión que le fue encomendada. A través de sus éxitos y fracasos, Pedro nos muestra que la grandeza en el reino de Dios no se mide por la perfección, sino por la disposición a amar, servir y arrepentirse. Pedro, la roca sobre la cual se edificó la iglesia, nos deja un legado de fe inquebrantable y de liderazgo servicial. Su historia es un faro de esperanza para todos nosotros, recordándonos que, no importa cuántas veces caigamos, siempre podemos levantarnos con la ayuda de Dios. Que la vida de Pedro inspire en cada uno de nosotros un renovado compromiso con nuestra fe, un corazón dispuesto a servir a los demás y una confianza firme en la misericordia infinita de Dios. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través de la vida de Pedro el apóstol. Esperamos que su historia te haya tocado el corazón y que te inspire a vivir una vida de fe, servicio y amor. Si este video te ha gustado y ha sido de bendición para ti, te invitamos a darle un me gusta, compartirlo con tus seres queridos y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos las ricas historias de nuestra fe cristiana. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.